En el 2023 fui víctima de un fraude. Siempre pensé que yo sería lo suficientemente inteligente como para darme cuenta cuando alguien intentaría cometer este tipo de ilícitos, pero no me di cuenta. Posteriormente, después de unos días, yo tenía algunos problemas. Número uno, para enfrentar esta deuda, y número dos, para enfrentar mi incapacidad para poder detectarlo. Entonces pasaron algunas semanas, tal vez algunos meses, en donde yo seguía como intentando señalar o intentando encontrar una explicación al por qué no lo había detectado. Y así pasaron los meses y pasó el tiempo en lo general. Tenía que enfrentar, por un lado, una deuda económica, y por otro lado, debía enfrentar esta ceguera que tuve en su momento para no detectarlo. Más bien creo que seguía culpándome por no haber tenido las herramientas de lo que fuera para poder evitarlo. Y nunca lo pude evitar. Al paso del tiempo me encontré con un libro que lo leí de principio a fin. Me pareció interesante, me pareció duro y hasta ahí. Pero después comienzo a reflexionar un poquito y me encuentro con la respuesta que tal vez siempre necesité, que siempre tuve a la vista, pero como que no era consciente de ello. Viktor Frankl fue deportado de Viena durante la Segunda Guerra Mundial por los alemanes a finales de septiembre de 1942. De 1942 a 1945, cuando fue liberado, él pasó por cuatro lugares, 4 campos de concentración. En un momento dado, todo el mundo conocemos que fue quien creó la logoterapia y que les platicaba tanto a sus compañeros como a sus pacientes que él, hasta que salió libre en abril de 1945, se dio cuenta que su madre, su esposa y un familiar más habían muerto en los campos de concentración. Evidentemente, estos son golpes mucho más fuertes que un simple fraude económico. Y que aún así él se preguntaba el para qué, cuál sería el propósito de su vida a partir de esta nueva circunstancia o a partir de la experiencia que él vivió. Lo que el libro me dejó, aparte del para qué, que mucha gente habla de ello, fueron 2 lecciones más, y que no los descubrí sino hasta mucho tiempo después, o mejor dicho, hasta que fui más consciente de ello. Número 1, que es necesario no vivir con tantas expectativas. A principios de año de 1945, él tuvo un amigo, que el amigo le decía a Víctor que estaba seguro que en una semana los iban a liberar, porque ya se escuchaba en los diferentes campos de la entrada de los aliados y de los rusos, tanto en el oeste como en el este de Alemania. Entonces, él estaba seguro de que los iban a liberar, pero pasó esta semana y no los liberaron. Y entonces el amigo perdió toda esperanza, se dejó a sí mismo y murió. Y Viktor Frankl lo dice en su obra: a partir de ahora yo voy a vivir el día a día, no voy a vivir con expectativas, porque las expectativas pueden acabar con una persona. Como no tengo control sobre lo que va a pasar en el futuro, viviré el día a día. Y aquí viene lo más importante. Una vez que fue liberado del campo de concentración, él se hacía una pregunta, él, por supuesto, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito ahora en mi vida? Pero me parece que hay un aprendizaje más que ya lo tenía yo ahí como no muy claro hasta que lo hice consciente. Él dice: debemos ser dignos de nuestras propias desgracias. Es decir, todo lo que nos ha pasado es posiblemente no tenemos tanto control, pero todo lo que nos ha pasado malo no tiene por qué tumbarnos en el presente y mucho menos el futuro. Todo lo que sucedió nos tiene que hacer crecer. Tenemos que ser dignos de aquello que pasamos malo. Durante mucho tiempo yo vivía culpándome y obviamente culpando a los delincuentes que hicieron este fraude, que me hicieron este fraude. Pero hasta hace poquito entendí que debo ser digno de mi propia desgracia.
en este aspecto, pero también en otros aspectos de nuestra vida y no somos tan conscientes de ello. Es por eso que yo les recomiendo que lean este libro, pero a diferencia, yo creo que hay que leerlo un poquito más despacio y más importante aún me parece que deberíamos comentarlo con otras personas porque esto puede hacer que seamos conscientes de algo que nos está atorando, de algo que no podemos solucionar. Y no porque vaya a llegar la solución de manera mágica, sino porque nos puede hacer un poco más conscientes de nuestro entorno, de nuestra realidad, y esta realidad, esta conciencia nos lleva a tomar mejores decisiones, o nos lleva a tomar decisiones con mayor determinación, con mayor conciencia, para poder enfocarnos en el hoy, enfrentarnos a la situación que nos está pasando, que a todos nos va a pasar cosas buenas y cosas malas. Y entonces esto nos puede dar a preguntarnos, ¿cómo le puedo hacer yo para que todo lo que ha pasado en el pasado haga que valga la pena y entonces ahora sí encuentre sentido a mi vida? Es un libro de una lectura fácil, no es muy pesado, se puede leer muy rápido, pero una recomendación que yo hago es no lo leas tan rápido, platícalo, velo como masticando, comentando con los demás para llegar a mejores decisiones. No me refiero con respecto al libro, que es un libro que hay que leerlo, por supuesto, sino con respecto a la vida de cada uno de nosotros.